Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y realmente, si no, nosotros no nos ponemos y esperamos a tener algún tiempo para estudiar la Biblia, ¿sabe qué? No la estudiamos nunca, hermanos. Y se viene el milenio y todavía no salimos de Génesis capítulo 1. Pero gloria a Dios por esta posibilidad que tenemos en la que se les está haciendo más fácil a ustedes, fíjese, en la que solamente tiene que prender su radio, prender su aplicación, apretar allí un botón nomás y de esta manera usted puede estudiar juntamente con nosotros y todos juntos la palabra de Dios y ser edificados. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a Tito y es de gran bendición. Ayer yo me había quedado, aunque habíamos pasado ya por el versículo 7, en relación a los requisitos para el obispado. Y la verdad que después me puse a leer más sobre eso y dije, wow, cuántas cosas hay todavía que no he dicho. Tanto hay para explicar acerca de estas condiciones que el Señor espera, el Espíritu Santo espera que se encuentren en aquel que está administrando las cosas de Dios. Un administrador de Dios, dice, y que tiene que ser irreprensible. Alguien que procura vivir una vida consagrada al Señor todo el tiempo. Una persona que no es orgullosa, que no es soberbia, que no busca su propio interés, que no se enoja fácilmente, que no es un bebedor de bebidas alcohólicas. Y todo aquello que contiene alcohol, eso está apartado totalmente de su vida y de su cuerpo. No es alguien alborotador, una persona que siempre está en altercados, que fácilmente se irrita, que fácilmente entra en contienda, y mucho menos una persona avara, no codicioso de ganancias deshonestas, que sabe retener la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, que no compromete la palabra de Dios, que sabe vivir sujeto solamente a lo que dicen las Sagradas Escrituras, que no se va a salir del texto, que no se va a salir de la doctrina, sino que siempre va a encontrar todo argumento y toda a palabra para dar, todo consejo lo va a encontrar dentro de las páginas de la Biblia. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y todas estas recomendaciones que el apóstol está dando a Tito es justamente por el peligro de los falsos maestros. Porque mire cuando dice en el 10, porque hay aún muchos, dice, muchos contumaces, unos descarados son. Aquellos que tergiversan la doctrina verdadera, que tergiversan la palabra fiel. Y uno lee y ve y escucha y dicen ciertas cosas que son correctas. Y ahí es justamente el
anzuelo que tira el enemigo para que nosotros mordamos. No, pero sí, estuvo linda la predicación, lo que dijo estuvo bien. Bueno, pero usted tiene que discernir algo más que algo lindo que haya dicho. Tiene que discernir el énfasis y también saber discernir espiritualmente. Puede decir cosas muy lindas, puede hablar cosas muy interesantes acerca del matrimonio, de los hijos, de las familias, acerca de la piedad. Puede decir cosas que están bien, pero eso no significa que está exaltando la obra consumada del Señor Jesucristo. Ese es el fundamento y debe ser el fundamento de todo predicador. Dice la palabra que nosotros debemos seguir conforme a la doctrina de los profetas y de los apóstoles. No es la doctrina de profetas y apóstoles modernos, sino de aquellos que nos dieron la palabra. Aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que tenemos hoy. Y eso es lo que nosotros debemos continuar y seguir. Lo que predicaban los profetas, eso predicamos. Lo que predicaban los apóstoles de Cristo, eso predicamos. Seguimos exactamente la misma línea, la misma dirección. El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Exaltándolo a Cristo, exaltando su obra consumada, la sangre que Él derramó, el perdón de los pecados, la vida para Dios, la fe en Él. Una dependencia, no en nosotros, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces el Evangelio continuamente debe ser predicado y debe ser predicado con una consistencia. No es que varía, no es que, bueno, a ver, los hermanos ya se cansaron de que les predico la justificación por la fe, ahora les voy a predicar otra cosa, para que no se aburran. No, siempre es lo mismo. Amén. Dice, pero ¿cómo? Esto es muy repetitivo y me aburre. Es que el Evangelio es lo mismo. Uno puede decirlo de muchas maneras, pero siempre llegando al mismo punto, que no hay manera para que el hombre sea salvo, sino solamente a través de la preciosa sangre de Cristo Jesús. Uno puede tomar todos los pasajes de la Biblia. Esto puede ser predicado desde Génesis a Apocalipsis, pero siempre convergemos en el mismo asunto. Siempre llegamos al mismo lugar. El hombre debe arrepentirse y solamente Cristo es el único y suficiente Salvador. Y también para la vida cristiana, que el que ya es salvo, también Cristo sigue siendo su único y suficiente Salvador y santificador. Gloria a Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Somos salvos por la fe, somos santificados también por la fe. Entonces, cuando en el pasaje nos habla, aquí que habíamos leído, y dice que es la verdad que es según la piedad, esta es la verdad que debe ser predicada, la que es según la piedad. Martín Lutero nos dice que aquí nuevamente distingue entre el ejercicio corporal, 1 Timoteo 4:8, y la piedad que evita los extremos y se halla en el justo medio. La piedad significa servir a Dios, vivir para Dios, adorar a Dios adecuadamente. Y entre los cristianos, orar o adorar a Dios no es identificarse con una serie de actos. Para muchos dice, bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a servir a Dios. Y el servicio a Dios muchas veces lo encerramos exclusivamente en venir a la iglesia un día y trabajar como ujier un rato o dar una clase a un niño. El servicio a Dios va mucho más que eso, hermanos. Si usted está encerrando el servicio al Señor y la adoración a Dios con alguna obra, algún acto ostentoso o algún acto que flagela el cuerpo o algún sacrificio, voy a cantar toda la noche, voy a ayunar toda la noche, vamos a hacer una larga vigilia y vamos a pasar por una tortura aquí para que entonces Dios lo vea. Pero sabe que Dios no reconoce ese tipo de servicio, no reconoce ese tipo de adoración, sino solo donde se usa su palabra adecuadamente y se le adora con pureza. Solamente es la fe y el amor de Dios que eleva las almas y su obra alcanza al prójimo. Creer en Cristo, sentir compasión por el pobre, por el débil, persistir en ello, esa es nuestra religión, como dice la palabra, esa es la verdadera religión. Y si a esto, por supuesto, la base de esto es la cruz de Cristo, lo cual siempre debe ser, entonces es que el cristianismo se hace perfecto. La piedad, como dice aquí, la piedad es, ¿qué es la piedad? Es creer en Jesucristo y amar al hermano.
Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y para conseguirlo, entonces hay que construir la fe. Y la fe se construye mediante la palabra. Oh, y en este caso se sirve a Dios porque el Espíritu Santo ha tomado nuestro cuerpo como su habitáculo, como su morada, como su lugar, que ha sido preparada para Él. Este templo ha sido preparado por el Señor Jesucristo. Su sangre preciosa ha preparado este templo nuestro para que habite el Espíritu Santo. O sea, yo no puedo preparar este templo para que el Espíritu Santo diga, bueno, ahora que tú lo has arreglado, puedo entrar. No, solo la sangre de Cristo puede preparar este templo. Y solo la sangre de Cristo puede mantenerlo. Lo cual estamos hablando de la fe. Entonces, para lograrlo no se requiere castigar al cuerpo. Por eso decía Lutero. Y esto eran las prácticas comunes. Castigar al cuerpo para, como en el caso del ayuno o una meditación diligente o algún otro acto sacrificial. Esta es la obra del alma y declararlo es el más alto ejercicio del cuerpo. La piedad es el sentimiento que los padres sienten por los hijos y viceversa. Oh, gloria a Dios. Quien conoce la verdad no está vacío porque vive de acuerdo con la piedad, que no solo es didáctica, sino que la contiene. Llama a Timoteo, en 1 Timoteo 4:6, un buen ministro de Cristo, un buen siervo de Cristo. Entonces, cuando se predica que solo la fe en Dios es sinónimo de justicia, tanto si se es siervo, célibe, casado, y que todo lo demás no importa. La fe llega porque enseñó a las almas el modo cómo deben creer. Por tanto, solo en la fe y en la verdad es posible la justicia, porque sabemos que nada ata a la conciencia y dado que también sabemos que nos sirve para la vida presente. Su propósito es redimirnos no solo del pecado, sino de la misma muerte. Y la muerte es por causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la doctrina se basa en que enseñamos la justicia que nos prepara para la vida eterna. Es su punto central y los creyentes se han liberado de las tradiciones humanas. Los creyentes se han liberado de actos religiosos, de actos sacrificiales, de actos ostentosos, que se aplican a ellos mismos. Por ahora es la fe en Él. Cristo, Él es el sacrificio. Cristo, Él es la mesa de los panes de la proposición. Cristo, Él es la lámpara. Cristo solamente es el altar de oro. Cristo es el altar de incienso. Cristo es el arca del pacto. Gloria a Dios. Cristo, Él es todo Él representa. Todos estos actos sacrificiales anteriores, ceremoniales, ritos, representaban a Cristo. Cristo, Él supera todos los tipos, supera y es elevado por encima de todas las sombras de la ley de Moisés. Entonces ahora nosotros tenemos a Cristo, ya no necesitamos tener el arca, el shofar, como estaba viendo el otro día en la televisión, un programa en uno de los canales cristianos, y esto tiene muchísimos años, pero como sea, son los televidentes cristianos que están pagando por ese tiempo al aire para que alguien esté vendiendo un shofar. Entonces tienen tienen cuerno chiquito, cuerno mediano, cuerno grande, y cada uno un diferente precio, $500 a $1,000. Y entonces usted cuando suena el cuerno, ahí viene la presencia de Dios, ahí trae sanidad, ahí trae prosperidad, ahí pasan todas estas cosas. Y en las iglesias, lamentablemente, y sobre todo las iglesias del carácter apostólico y profético, antes de empezar el culto, hacen sonar el shofar. Y eso supuestamente trae la presencia de Dios. O ahuyenta a los espíritus de demonios. Y lo que se está haciendo, el resultado va a ser justamente lo opuesto. Se está poniendo la fe en estos artículos, en todas estas cosas, que no sirven para nada, sino que empeoran la situación porque la fe está dirigida a un objeto y no está dirigida a la obra consumada de Cristo en la cruz. Oh, que el Señor nos ayude, hermanos.
porque se están haciendo cada cosas en la iglesia. Y lo peor de todo, que la gente está gastando su dinero para practicar estas cosas, diciendo, bueno, a ver, esto me va a ayudar. Voy a participar de la cena del Señor todos los días, eso me va a sanar. Voy a participar de tal cosa y voy a ir a tal lugar y eso finalmente lo va a lograr. Y vamos pasando por todos estos obstáculos que el Señor nunca mandó, nunca los pidió. Nunca dijo, solamente quiere obediencia. No quiere sacrificio, obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la fe, obediencia a la manera de Dios. Y la manera de Dios es por el sacrificio solamente. Oh, bendito sea el nombre del Señor por siempre. Entonces, veamos un poquito más aquí en el texto ya. Luego nos dice que el pastor debe ser un hospedador, un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Un retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, es decir, estar seguro de que se trata de la palabra. Estoy enseñando algo, pero sé que es la palabra. No es que hay duda, a ver, estoy enseñando algo, pero estoy enseñando lo que, bueno, diferentes cosas. No, yo sé que esto proviene de la palabra. No importa lo que dice el Papa, no importa lo que dice el apóstol tal, no importa lo que dice el tal llamado sé profeta, yo voy a la palabra. Y no son las palabras en general de otras personas, sino que lo que sea que digan otras personas tiene que ser conforme a esta palabra que tengo escrita. No son las mías, no son las de nadie, son conforme a la palabra, de acuerdo con la doctrina. Podemos leer Lutero, pero tiene que estar conforme a la palabra en cuanto a esa situación. Usted puede leer de John Wesley, pero tiene aquel que comenzó con lo que es la iglesia metodista. Muy bien, pero usted tiene que estar seguro que lo que está tomando de allí es conforme y de acuerdo a la palabra. ¿Amén? Y de esa manera entonces no tendremos ningún problema. Ahora, vea lo que dice aquí, siguiendo un poquito más, porque ya habíamos pasado estos versículos, solamente estaba repasándolos. Y en realidad teníamos que empezar con el capítulo 2 en esta hora, donde tenemos diferentes grupos. Primero tenemos en el capítulo 1 las cualidades para los obispos, pastores, ancianos. Anciano es decir, pastor de una iglesia. Luego habla de los falsos maestros a partir del versículo 10. En el capítulo 2 nos habla acerca de los ancianos. Los ancianos también se refiere a aquellos pastores o también puede ser pastores asociados de una iglesia local. Y dice, empero tú, dice, habla lo que conviene a la sana doctrina. Es decir, no importa lo que los demás enseñan, lo que los demás digan, no importa si lo que los demás dicen atraen grandes multitudes, llama la atención, obtiene más seguidores, a las personas les gusta más, lo aplauden más, tiene mayor popularidad, fama, etc. No importa, no prestes atención a esto, no te dejes contaminar con absolutamente nada de todo esto. No importa que ellos están siempre hablando de fábulas o de mandamientos de hombre, los están apartando de la verdad. Y a la gente le está gustando esto, está aplaudiendo, siguiendo esto. Es atraído por esto, pero tú no prestes atención de estas cosas. No te dejes llevar por ellos, sino tú, habla lo que conviene a la sana doctrina. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto debe ser algo bien claro que debe tener el ministro de la palabra de Dios. Porque los demás dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. No importa lo que digan, no importa lo que profesan, no importa cuántos seguidores tengan, cuán populares sean. Y estas palabras son impresionantes al final del capítulo 1. Quien se equivoca en mente y conciencia no puede producir buenas obras. Deberían saberlo todos aquellos que se aferran tercamente a todo tipo de tradiciones humanas. Tampoco pueden producir buenas obras los que carecen de una mente pura y de una fe firme. Sin embargo, afirma, consiguen aparentar una pureza de religión mucho mejor que la nuestra.
Y las personas siguen eso. Emiten aseveraciones, hacen afirmaciones, declaraciones, decretos profundos, alardean de conocer a Dios. Pareciera que sus bocas nunca callan. Pero Pablo les reconoce una gran elocuencia y ostentación, sí, en lo que se refiere a la doctrina cristiana, al conocimiento de Dios y a la afirmación de que están en posesión de Él. Pero no es más que una apariencia y presunción. Y allí es el problema de los creyentes, que no saben discernir eso. No se dan cuenta que es una apariencia y que es una presunción, que están apartándolos de la verdad. Entonces dice, son fanáticos. Ellos escriben libros, sin parar escriben libros. Todos son bestsellers. Grandes palabras, grandes jactancias sobre la gloria de Dios, sobre la fe, sobre el amor, sobre esto, sobre lo otro, sobre la rectitud, sobre todo escriben. Hablan de todo tipo de cosas. Pero son apariencia y presunción. Están contaminando la verdadera fe. Lo vemos, empiezan a contaminar con pequeñas cosas. Toman un aspecto, y de ese aspecto hacen toda una doctrina. Y enfocan a las personas en ese aspecto. Santa Cena, bautismo, etcétera, encuentro, lo que fuera el caso. Y de todo eso hacen su religión. Ya la religión entonces no es la cruz de Cristo, sino que son sus diferentes actividades. Entonces ahora, cuando en el capítulo 2 ya nos habla de este asunto, en el que los ancianos, dice tú, le está hablando Pablo a Tito, tú predica lo que conviene, lo que es el fundamento. No te salgas del fundamento, Tito. Jesucristo y crucificado. Y luego entonces dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en el amor, en la paciencia, en cada uno de los puntos. El cristiano debe exceder todo estándar que caracteriza y que era conocido del mundo antiguo. Debe exceder todo. Mucho más alto que todo aquello que caracteriza al mundo pagano. Dice, no, pero los paganos también, ellos también hacen caridades. Y entonces el cristiano, ¿qué pasa? No, ahora se hace cristiano y ahora no quiere ayudar a nadie. ¿Verdad? No. Pero luego también habla de las ancianas. Las ancianas asimismo se distingan con una conducta santa. Deben ser un ejemplo. Esto se refiere al hecho de que este fin siempre debería estar en la mente. No solamente para los ancianos, para las ancianas, para los jóvenes, para todos. Siempre distinguirse por una conducta santa, una conducta justa, una conducta recta, una conducta irreprochable. No calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, enseñando por sus vidas consagradas. Y esta es la manera en la cual pueden enseñar. Por ejemplo, aquí se habla de las ancianas. Las ancianas, por ejemplo, en las iglesias, están enseñando estas cosas a las más jóvenes. Están enseñando con su ejemplo a las más jóvenes. No siempre es el caso, ¿sabía? A veces tenemos mujeres ancianas que deberían estar dando el ejemplo a los jóvenes y sin embargo nada de esto está sucediendo. En vez de animar a los jóvenes a la búsqueda, a la consagración, a la oración, a ir a los cultos, a venir a la iglesia, a adorar a Cristo, a servirle, a entender la palabra, a enseñarle, no está a veces ese ejemplo. Y qué triste que es esto, que los niños, que los jóvenes no puedan tener el ejemplo de los ancianos y de las ancianas. Entonces, ¿para qué están allí? A los ancianos y las ancianas que deberían estar en un carácter ya de maestro, de dar el ejemplo, de mostrar lo que significa de verdad ser un cristiano lleno de fe y del Espíritu Santo.
Sin embargo, ninguna de estas cosas se están haciendo evidente en la vida de ellos. Por eso dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su manera de vivir, en su manera de conducirse. No calumniadoras. Es decir, calumniar está hablando de decir cosas y empezar a inventar chismes sobre otras personas, cosas que no son ciertas. Diseminar información, diseminar murmuraciones y chismes. No esclavas del vino, mire. Maestras del bien. Gloria sea. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que les enseñen también a qué, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto sería una muy importante labor, un muy importante ministerio que tienen las ancianas. Ahora, cuando dice ancianas, no significa tanto en edad, sino en madurez espiritual. Porque puede ser anciana y se convirtió ayer y bueno, todavía necesita crecer en la fe la anciana primero. Pero así que el ser anciano o el ser anciana no necesariamente le cualifica para hacer todas estas cosas que deberían hacer, ¿no? En lo que es la obra del ministerio, ¿no? Aconsejar a las jóvenes, ¿no? A vivir la vida piadosa, la vida para Dios, la vida en su hogar, como esposas, etcétera. Pero sí estamos hablando de mujeres piadosas, de mujeres de testimonio, de mujeres que están viviendo una vida consagrada para el Señor, llenas de fe y del Espíritu Santo, y que entonces están capacitadas para poder hacer esta labor, que es una labor muy importante en la iglesia y que es muy necesaria. Dice, yo no tengo ministerio. Bueno, pero si usted es una mujer de Dios y si usted está dentro de lo que es esta categoría, que es una mujer madura espiritualmente, conocedora de las Escrituras y llena del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos, la iglesia necesita de estas hermanas, amén, y hermanos también, para enseñar. Esto no significa, esta enseñanza no es necesariamente en el púlpito, no. Esta enseñanza no necesariamente es en la clase de instituto bíblico, no es así. Este tipo de enseñanza es una enseñanza más personalizada. A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, moderadas, ¿verdad? Decentes. Bueno, eso es necesario, muy necesario. Buenas, sujetas, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que los de afuera no se burlen del Evangelio del Señor Jesucristo al no ver este testimonio en estas mujeres más jóvenes. Entonces luego dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Esta palabra, esta carta, es pura exhortación y corrección. Algo que desesperadamente necesita la iglesia del Señor Jesucristo. Para los ancianos, para las ancianas, para los pastores, para los jóvenes y jovencitas, para todos. Aquí hay para todos. Enseñarles a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Por qué prudentes? Porque justamente si hay algo que caracteriza al joven es la imprudencia. Es ser arrebatados. Es tomar decisiones rápidas, apresuradas, meter la pata, darse contra la pared, ¿cierto? Entonces por eso aquí dice, bueno, pues solamente por la palabra de Dios es que se le puede exhortar a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo, mire lo que le dice a Tito, pero primero tú presentándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Oh, bueno, oh Señor y Dios. Esto es una palabra que debería llegar a cada uno de nosotros profundamente. ¿Qué es lo que tiene que decir el adversario de ti? Es el adversario el que tiene que ser avergonzado y no tú. No el creyente ser avergonzado, sino aquel que no cree. El incrédulo es el que debe ser. Aquellos contumaces, aquellos detractores son los que deben ser avergonzados y no el creyente. Esto es una palabra tremenda, hermanos.
cuando acá para los jóvenes, que sean enseñarles la prudencia, enseñarles la sensatez, enseñarles el dominio propio. Todo lo que se predica, todo lo que se enseña, debe ser absolutamente bíblico. Por eso dice que enseñe que la palabra sana, la palabra irreprensible. Él debía mostrarse primero, Tito, como un ejemplo de buenas obras, para que entonces de esa manera él pudiera estar capacitado para enseñar a otros. Y hay muchos que no están capacitados para enseñar nada. Nada a nadie, porque todavía tienen que ellos pasar por esta enseñanza, por este aprendizaje más bien, en el que puedan aprender a vivir para el Señor, ser un ejemplo de buenas obras, en doctrina intachable, con integridad, con autenticidad, ser genuino, ser sincero, ser transparente, creer y predicar una palabra sana, todo absolutamente bíblico, para que sea el adversario avergonzado. Y no tener nada malo que decir de vosotros, es decir, cosas malas que son dichas de nosotros, pero que no son calumnias, son cosas verdaderas. Porque se pueden decir muchas cosas de uno. Bueno, y se van a decir, puedan decirse cosas de nosotros. El problema es que si esas cosas que se dicen son verdad. Ese es el problema. Han dicho muchísimas cosas del Señor Jesucristo. Decían que era borracho, muchas cosas han dicho de Cristo. Sin embargo, ninguna de ellas fue cierta. El problema es que digan cosas de nosotros y que esas cosas sean verdad. Y de esta manera, entonces, nosotros estamos siendo avergonzados. Y estamos nosotros siendo una vergüenza para el Evangelio del Señor Jesucristo que proclamamos tan grandemente. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a una alabanza por un momento y volvemos en un momento, sí. Palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida.
Gloria a Dios. Bueno, como vemos aquí en este pasaje, estaba viendo un poquito más del comentario de Lutero, en el que realmente es muy fuerte esto, porque cuando uno empieza a leer y estudiar un poquito más acerca de las diferentes condiciones que deberían representar a los predicadores, a los ministros, a aquellos que se dicen maduros, entonces nos encontramos en una situación en la que no estamos viendo esta moralidad. Estamos enseñando moralidad y nosotros no somos morales. Estamos enseñando arrepentimiento y nosotros no nos arrepentimos. Estamos enseñando una vida de fe llena del Espíritu Santo y nosotros no estamos llenos de fe y del Espíritu Santo. Estamos predicando sobre el gozo y la paz y nosotros no tenemos ni gozo ni paz. Y estas son las cosas que luego tenemos que y queremos poder enseñarle a los niños, a los jóvenes, que queden realmente algo en sus vidas, en sus corazones, y sin embargo nosotros mismos no las poseemos para poder enseñárselas a ellos, aunque sea con el ejemplo. Y de esto es de lo que habla entonces en este capítulo 2. Y en el capítulo 1 se estableció la diferencia entre los ministros de la palabra, aquellos que son píos y aquellos que son impíos. Y en este segundo capítulo se centra en los deberes de todos los diferentes estratos de la sociedad. Ancianos, ancianas, jóvenes, etc. Conducirnos de acuerdo al modelo y no prestar atención a los cuestionamientos y mitos judíos. Permanecer en el seno de la sana doctrina e instruir en ella a los demás. Por eso dice, tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina es pura, para cual todas las cosas son puras. Quien la enseña ha de poseer una mente y una conciencia puras que hacen a los hombres buenos, llenos de fe, caritativos, llenos de amor. Y esta es la única manera en la cual vamos a ganar primero a aquellos que no conocen a Cristo y también vamos a poder enseñar a aquellos que ya están viviendo la vida cristiana. Entonces luego cuando habla de las ancianas, habla de las mujeres jóvenes, habla de la enseñanza a las mujeres jóvenes. Deben hacerlo con el ejemplo, con la palabra, no conforme a mi tradición o a como a mí me enseñó mi abuelita y así lo hacía yo, sino que tiene que estar todo basado en la palabra de Dios. Enseñar el arrepentimiento, enseñar la confesión de pecados, enseñar a vivir una vida justa, enseñar la cruz de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto es algo continuo, no acaba nunca. Los jóvenes, la enseñanza a los jóvenes. Y en las iglesias hoy se les está enseñando a los jóvenes más libertinaje y más aceptación a cualquier religión, aceptación a cualquier tipo de estilo de vida, pero no se les está enseñando a ser prudentes. A los jóvenes, a los adolescentes. Aquí está haciendo una distinción entre los ancianos y los jóvenes y recomienda la misma virtud a los jóvenes y también a los hombres maduros. Ser comprensivos con los que se hallan en la edad todavía ardiente, ¿no? En esa edad difícil, ¿no? Y dice lo mismo acerca de las ancianas, acerca de las jóvenes. Entonces no hay época vital para la que no deba mostrarse compasión. Si son compasivos, son virtuosos. A los jóvenes tratarlos también con compasión. Muchas veces se espera cosas de los jóvenes que nosotros, aún en nuestra vida madura, no estamos viviendo ni experimentando. Entonces todavía estamos exigiéndole a veces al joven cosas de las cuales nosotros no podemos alardear siquiera, ni cuando éramos jóvenes y quizás ni siquiera ahora. Entonces, como dice, prestándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Y esta era la palabra, presentándote tú. A decir, ay, bueno, mira tal ejemplo, fulanito. No, a ver, ¿por qué no eres el ejemplo tú para ellos? Preséntate tú en todo como el ejemplo de buenas obras, un modelo, un ejemplo de seriedad, de integridad. Y Tito debería ser realmente un ejemplo. Y vosotros que os halláis colocados en medio de la escena, dice Lutero, debéis ser un ejemplo puro. Un obispo está expuesto a las miradas del público y cualquier aspecto deseable en los demás debe darse en él. ¿En qué aspecto? En la enseñanza. Aquí el texto nos dice, ni los griegos ni los latinos se ponen de acuerdo en la distinción
¿qué hay que hacer? La cualidad principal de un obispo es la de preparar correctamente la palabra, porque su tarea primordial es la enseñanza, es la palabra de Dios y es la oración. Por encima de todo debe estar dedicado a la conservación de la doctrina. Y esta es la tarea del obispo, del pastor. Conservar, cuidar la doctrina. Asegurarse que no se está saliendo de la doctrina. Asegurarse de que no está tratando de predicar lo popular, el mensaje del momento o aquello que parece que atrae más las masas, sino mantenerse siempre guardando y cuidando y conservando la doctrina. Mostrando, esto es, en vuestra doctrina, mostraréis integridad, seriedad, palabra clara, ser irreprochables. Así es como yo los distingo, dice Lutero. El texto griego lo hace del siguiente modo. Al enseñar, conservaréis y demostraréis integridad e incorruptibilidad a fin de no adulterar la palabra, con lo que la doctrina resultaría confusa o diluida. Y no solo ha de ser así con la palabra, sino con vosotros mismos, de manera que podáis ser un buen maestro, un hombre intachable, que no viola la doctrina con sus propias opiniones, sino que presenta la palabra en toda su integridad tal como le ha sido confiada. Seriedad, ser corteses, ser honrados. No impartáis enseñanza con frivolidad, como hacen aquellos que, echando mano de su elocuencia, de su retórica, de su carisma, solo buscan provocar la hilaridad y confundir los oídos. Hay que enseñar la palabra seriamente, como recomienda en Romanos 16, 18, y solo cosas serias. Y muchas veces en la predicación no hay cosas serias, ¿cierto o no? Quien predica a Cristo con un corazón veraz posee una palabra salvadora, agradable al espíritu, aunque no lo sea a la carne y no basada en ningún mito. Del mismo modo que hay que preservar la doctrina en toda su integridad, sin mezclar ninguna mezcla que pueda corromperla. Y también hay que hacerlo con seriedad, es decir, recta y honradamente, para impedir el surgimiento de cuestiones que solo sirven para provocar disensiones y peleas. Muchas veces se está predicando una doctrina seria que debería poner a la gente a llorar y se lo está diciendo como si fuera un chiste. ¿Para qué? Y para que la gente no le caiga tan mal. Y se está utilizando un método, una manera de enseñar que le resta, le quita seriedad a esa doctrina que se está dando. Eso sucede todo el tiempo. O sea, tanta risa, tanto chiste, tanto de todo este jolgorio en las palabras, en la predicación, en las enseñanzas de los predicadores. ¿Ha notado usted esto, no? Yo estaba escuchando a algunos predicadores y ¿sabe qué? Casi todo el tiempo la gente está riendo. No para de reírse. Se ríen. Y el pastor predica y se ríen. Pareciera que fuera una comediante. Porque si yo lo veo de afuera, digo, ¿qué es una comedia esto? ¿Es una obra de teatro? Un stand-up comedy. Eso es lo que parece. No un profeta de Dios. Donde vemos una palabra, dice, como dice la palabra de Dios allí en Santiago. ¿Un llamado a qué? Dice. ¿A reírse? No. Dice que tu risa se convierta en llanto, dice. En el caso opuesto, que nuestro llanto se convierte en alegría, esto es porque nuestros pecados han sido perdonados y hemos llorado amargamente por nuestros pecados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo y ahora es que hay gozo verdadero. Pero primero es a la inversa. Por eso la palabra del Señor dice, y afligíos, y lamentaos, y llorad. Ay, entonces esa palabra, ¿dónde está? No, usted ve a los pastores llorando, usted ve a las congregaciones llorando, usted ve a la gente quebrantadas. No. ¿Y esto qué significa? Pero hay mucha gente. Avivamiento. ¿Será avivamiento? No es avivamiento. Eso no es un avivamiento. Y espero que lo puedan ver, que lo puedan discernir y que puedan saber a dónde seguir y poder realmente experimentar este verdadero avivamiento que podemos tener y que es posible solamente al ser despertados a la verdad del Evangelio. Gloria a Jesús. Está hablando de una palabra sana, una palabra irreprochable,
de modo que el adversario se avergüence y no tenga ninguna cosa mala que decir de vosotros. Quede con su boca callada. Y a pesar de todo y a causa de la verdad, aún sigue siendo necesario defenderse. Yo no he dicho nada ni enseñado nada. El Espíritu Santo es quien lo ha hecho. Y nuestro objetivo es que vuestra palabra resulte irreprochable. ¿Por qué? ¿Podremos justificarnos por ello? No, a condición de que los paganos sean personas íntegras. Así, cuando prediquéis de la forma en que os he instruido, vuestra doctrina los conmoverá y se convertirán. Sí, por otra parte, vuestra doctrina no es sana y ellos la incorporan, tendréis ante vosotros numerosos oponentes paganos, armados, con su filosofía particular, judíos, con su circuncisión y con su ley, y sabiondos, que os caerán conflictos. Por tanto, dado que estáis en medio de una generación tortuosa y perversa, que no solo se ofendan, sino que buscan cualquier oportunidad para ofenderse. Fíjense qué sabias palabras. No solo que se ofenden, sino que están buscando oportunidades para ofenderse. Debéis conduciros de modo que les sea imposible hallar ocasiones para ello. Ocurre que cuando asisten a la publicación de nuestros libros, desearían que nuestra doctrina pereciera y por ello debemos cuidar de que nuestra doctrina sea irreprochable y adaptar nuestra vida a los 4 requisitos. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Sabias palabras de Martín Lutero. En el versículo 9 dice, exhorta, capítulo 2:9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Esto está hablando aquí ahora de otro estrato social y son empleados. En este caso, siervos, porque era común que hubieran siervos, sirvientes. Todavía esto existía, los esclavos, los siervos. Pero que ellos se condujeran con sus amos de una manera en la que den testimonio. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Y estos esclavos merecen su aprobación. Confirma que vive bien independientemente de lo censurable, que vivan de una manera sabia, de una manera consagrada a Dios. Y los clérigos los desprecian, pero ante los ojos del Señor son sumamente aceptables. Es decir, no importa que sean esclavos y que estén sirviendo a su amo. De todas maneras, el Señor estaba pidiendo una consagración de parte de ellos también y que pudieran vivir una vida pía y una vida irreprochable también. Amén. Luego habla de los esclavos de la antigüedad, propiedad de sus amos, como lo son los rebaños en la actualidad, capturados en una guerra o comprados en el mercado. Sin embargo, califica de buena la vida de estos y lo conveniente de vivirla en buena conciencia. Cuán mejor no es la vida de un hombre que sirve a otro, prometiéndole fidelidad y cumplimiento de los deberes de un criado. En este caso, la fidelidad por la que estos sirvientes prometen cumplir con su servicio es voluntaria, como dicen a los corintios. No te dé cuidado. Constituye un gran consuelo ser consciente de vivir una vida agradable a Dios. Entonces, fíjense cómo aquí la palabra habla desde el obispo, la responsabilidad y las características que debe tener aquel que predica el Evangelio del Señor Jesucristo, el pastor de una iglesia, y luego va hasta aquel que es un siervo sirviendo a un amo. Aquellos siervos cristianos, empleados, hoy podríamos decir empleados de una compañía, empleados de donde sea, usted tiene un trabajo, usted es un empleado. Bueno, la manera en la cual usted debe conducirse como empleado. ¿Por qué? Porque usted tiene personas alrededor, tiene un empleador, tiene alguien que lo contrató y debe guardar usted ese testimonio cristiano, si es que usted quiere ser de testimonio para poder ganar a aquellos para el Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces luego cuando en el 10 dice no defraudando, es decir, aquellos que tienen un trabajo, aquellos que aún son esclavos, pero dice no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué preciosas palabras. Es decir, que con nuestra actitud
viviendo una vida de ejemplo, no defraudando, siendo honestos en todos los sentidos, en nuestro empleo, en nuestro lugar de trabajo, siendo fieles en todo, eso ocasiona un adorno a Dios en cuanto a la doctrina. Es decir, la doctrina del Señor Jesucristo es adornada, gloria sea el nombre del Señor, por nuestra vida consagrada, nuestra honestidad, nuestro buen comportamiento, nuestra vida fiel, nuestra vida de testimonio. No despedaza el Evangelio, sino que lo adorna. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Qué cosa más hermosa, que nosotros podamos vivir una vida en la cual estamos siendo instrumentos en las manos del Señor para adornar el Evangelio y no para, lamentablemente, destruir la imagen del Evangelio, que algo que el Evangelio no es. El Evangelio es vida, es justicia, es santidad, es gozo, es perdón, es vida eterna y es victoria. Pero tristemente, debido al mal comportamiento, a la vida no consagrada, a la falta de testimonio, a la vida mundana, carnal, de aquellos que se dicen creyentes, entonces este adorno que debería verse en lo que es la doctrina de Cristo está siendo tristemente corrompido. Oh, gloria sea el nombre del Señor. La gente tiene que ver, tiene que palpar, tiene que tocar el Evangelio de Cristo a través de aquellos que dicen ser cristianos. De otra manera, hermanos, se va a hacer podemos hacer grandes campañas, mire, puede hacer evento, puede hacer concierto, pueden salir por las calles, pueden hacer cualquier tipo de situación allí afuera y gastar grandes sumas de dinero. Pero serán pocos los verdaderamente salvos si ellos no ven un comportamiento del pueblo de Dios, de la novia de Cristo. Y deben ver una novia sin mancha y sin arruga, gloria a Dios, para que podamos nosotros ganarlos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Padre, ayúdanos a que esta palabra que fue dada por tu Espíritu Santo a Pablo, y Pablo se la entregara a Tito, y ahora la tengamos nosotros en nuestras manos, que pueda ser una realidad en nuestras vidas, que esto no sea algo que leemos, sino que podamos ponerlo por obra todos los días, Señor. Ayúdanos, te pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en este día. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a seguir entonces mañana con el resto de esta carta y luego ya terminando con el capítulo 3. Gloria sea su nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y no se olviden mañana también sintonizar la radio y, por supuesto, el culto que tenemos el día de mañana. Comience a avisarle a otros y traiga a jóvenes nuevos, vidas nuevas. Ustedes, padres, abuelos, tíos, vengan mañana al servicio. Queremos realmente tener un servicio poderoso. Le ruego al Señor que su presencia y su poder se derrame aquí, porque la verdad, hermanos, necesito diariamente un mover del Espíritu Santo en mi vida, y yo creo que usted también está de acuerdo conmigo. Gloria sea su nombre. I walked through a valley so dark and so low. You see, the sun, it did not shine there. Oh, but a lily did grow. I cried to my Father, oh, how can this be? He said, can't you see, child, I am with thee. I am with thee.
until I reach the top. And there sprang a fountain in a dry, barren spot. Once again, my heart questioned, oh, how can this be? Again, my Jesus whispered, I am with thee. I am with thee. Oh, I am with thee. Through the fire, through the flood, you are covered by the blood. For I am with thee. For oh, through the fire, through the flood, you are covered by His blood.